Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. Los ejercicios que explicaré a continuación son los ejercicios del capítulo 1 de interés simple del libro de Ingeniería Económica del autor Guillermo Vaca Currea, octava edición. Ejercicio número 16 de la página 15. Dice el ejercicio. Un almacén ofrece los siguientes descuentos sobre una mercancía cuyo costo inicial es de 200.000 pesos. 30% por ventas al por mayor, 10% por pago al contado y 5% por enviar la mercancía sin empaque. A. ¿Cuál es el valor final de la factura? B. ¿Cuál es el descuento promedio que se otorgó? Solución. El literal B. El descuento promedio se calcula con la siguiente fórmula. D es igual, que corresponde a descuento, es igual a 1 menos, abro paréntesis, 1 menos D1, que corresponde al primer descuento, que multiplica a 1 menos D2, que corresponde al segundo descuento, y así sucesivamente hasta 1 menos Dn, que corresponde al último descuento. Como tenemos tres descuentos, serían tres factores. Es decir, reemplazando, D aquí es igual a 1 menos primer descuento, que corresponde al 30%, se divide por 100, 1 menos 0.30, cierro paréntesis, abro paréntesis, 1 menos el segundo descuento, que corresponde al 10% por pago de contado, y este 10% se divide por 100, 1 menos 0.10, cierro paréntesis, abro paréntesis, 1 menos el último descuento, que corresponde al 5% por enviar la mercancía sin empaque, ese 5% se divide por 100, 1 menos 0.005. Y eso me da exactamente 0.4015. Haciendo esas operaciones obtenemos 0.4015. Es decir que el descuento es del 40,15%. Esa es la parte B. Y la parte A, el valor final de la factura sería la siguiente. Se halla el descuento total, que sería 200.000 por el 40.15%, se divide por 100, 0.4015 por 200.000, se obtiene 80.300 pesos. El valor final de la factura es de 200.000 menos 80.300 pesos, eso es igual a 119.700 pesos. Así se resuelve el ejercicio 16. Vamos a hacer ahora el ejercicio 17. Ejercicio 17, página 15. Una fábrica ofrece un descuento del 25% en ventas al por mayor, el 5% por pronto pago y el 4% por embalaje. ¿Cuál debe ser el descuento adicional que puede ofrecerse a los empleados de la misma fábrica para que el descuento no sea superior al 35%? Solución. Descuento en ventas al por mayor, 25%. Descuento por pronto pago, 5%. Descuento por embalaje, 4%. Descuento adicional a los empleados de la fábrica, X%. No se conoce qué porcentaje se le va a descontar a cada empleado. Descuento total, que corresponde al 35%, y se simboliza con D%. El descuento total se calcula con la siguiente fórmula. D es igual a 1 menos, abro paréntesis, 1 menos D1, cierro paréntesis, que multiplica a 1
menos D2, cierro paréntesis, por puntos suspensivos, por 1 menos DN, cierro paréntesis, donde el DN corresponde al último descuento. Como son 1, 2, 3, son 4 descuentos, aquí sean 4 factores. Reemplazando, obtenemos lo siguiente. D es igual a 1 menos, abro paréntesis, 1 menos 0.25 que corresponde al 25% de descuento en ventas al por mayor, el 25% se divide por 100, por 1 menos 0.05, ese 5% es el descuento por pronto pago que se divide por 100, que corresponde a 0.05, por 1 menos 0.04, el 0.04 corresponde al descuento por embalaje, que es el 4%, ese 4% se divide por 100, por 1 menos X sobre 100, el descuento adicional a los empleados de la misma fábrica es X por ciento. El por ciento hay que dividirlo siempre por 100. Se escribe X sobre 100. Y esta multiplicación y 1 menos estos productos nos daría 0.35, que corresponde al 35%, que también se divide por 100. Haciendo estas restas obtenemos lo siguiente. 1 menos 0.75 por 0.95 por 0.96 por 1 menos X sobre 100 se escribe como 0.01. Se divide 1 entre 100, que equivale a 0.01x. Esto es igual a 0.35. Multiplicando 0.75 por 0.95 por 0.96, obtenemos 1 menos 0.684 que multiplica a 1 menos 0.01x igual a 0.35. Pasando este 1 a restar, decimos que menos 0.684 que multiplica a 1 menos 0.01x es igual a 0.35 menos 1. Restamos 0.35 menos 1, obtenemos 0.65 negativo. Enseguida pasamos el menos 0.684 a dividir a menos 0.65. Esa división es igual a 0.95029, aproximando a 5 decimales. Este 1 pasa a restar, obtenemos menos 0.01x igual a 0.95029 menos 1, que es igual a menos 0.04971. Menos 0.01 pasa a dividir, x es igual a menos 0.04971 dividido menos 0.01. Esa división da 4,971%. Así es que se resuelve este tipo de ejercicios. Ejercicio 18, interés simple, página 16. El ejercicio dice así. Se compra un artículo por 870.000 pesos el 25 de noviembre y se acuerda que será cancelado mediante el sistema de pagos parciales, con un plazo máximo de 3 meses. Si el día de la compra se da una cuota inicial del 30%, el 12 de diciembre se hace un abono parcial de 200.000 pesos y el 20 de enero del siguiente año se hace otro abono parcial de 150.000 pesos. ¿Cuál debe ser el valor del pago final que, hecho el vencimiento, cancelará la deuda? Suponga que se carga un interés bancario del 34%. Solución. Se hace un diagrama de caja donde el día 0 corresponde al 25 de noviembre, el costo del artículo corresponde a 870.000, que sería el costo del artículo, flechas arriba porque adquirí un bien. El 25 de noviembre, ese mismo día
cancelo el 30% de 870.000, que es igual a 261.000 pesos. El 12 de diciembre del mismo año pago una cuota de 200.000 pesos. El 20 de enero pago una cuota de 150.000 pesos. Y el 25 de febrero pago una cuota X, porque no sabemos el monto de el valor de esa cuota. El interés corresponde al 34% de interés bancario. La primera cuota es del 25 de noviembre al 12 de diciembre del mismo año. El número de días correspondiente, cuántos días transcurren del 25 de noviembre al 12 de diciembre, lo hacemos mirando el anexo 1 de la página 381 del libro. Vamos al anexo 1 del libro, página 381. Ubicamos el 25 de noviembre, que corresponde a 329 días, y el 12 de diciembre del mismo año, que corresponde a 346. Restamos 346 menos 329. 346 menos 329 corresponde a 17 días. Entonces, el 12 de diciembre han transcurrido 17 días. La segunda cuota, del 25 de noviembre al 31 de diciembre del mismo año, el número de días es 365 menos 329, que fue la fecha en que se hizo la compra del artículo, que corresponde al 25 de noviembre. Sería esta resta igual a 36 días. Más los 20 días de enero, eso me da exactamente 56 días. Aquí han transcurrido 56 días de la fecha en que se hizo la compra al 20 de enero. Tercera cuota, del 25 de noviembre al 31 de diciembre y al 25 de febrero del siguiente año, el número de días es 36, que han transcurrido 36 días del 25 de noviembre al 31 de diciembre, más 56, que son los días que han pasado del 1 de enero al 25 de febrero de ese año siguiente. Lo podemos constatar en el anexo 1. Aquí vemos que el 25 de febrero corresponde a 56. Entonces sería sumar 36, que son los días que faltan para que se acabe el año, más 56 igual a 92. Es decir, que han pasado 92 días del 25 de noviembre al 25 de febrero del siguiente año. El valor presente corresponde a la deuda del día en que se realizó la compra. ¿La deuda de cuánto es? Sería 870.000 menos lo que aboné ese día, que corresponde a 261.000 pesos. Eso da 609.000 pesos. Para la deuda, el interés bancario se cuenta el número exacto de días entre la fecha que se hace la compra del artículo a la fecha en que se paga la última cuota. Este valor corresponde a N, el cual se divide por 360 sin importar si el año es bisiesto. Es decir, para la primera, entonces, en la última cuota se hizo el 25 de febrero, entonces el valor total que se adeuda sería entonces valor futuro es igual a valor presente, que multiplica 1 más I por N. Entonces, reemplazando el valor presente corresponde a 609.000 pesos, que multiplica 1 más 0.34, que es la tasa de interés, se divide por 100, por el número de días, que son 92, dividido 360. Eso nos da un valor de 669.915,33. Ese valor corresponde al valor futuro de la deuda. 609.000 equivalen a 661.915,33 al 25 de febrero del siguiente año.
Para los pagos parciales, el interbancario se cuenta el número exacto de días entre la fecha en que se hace cada pago a la fecha en que se paga la última cuota. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 360 sin importar si el año es bisiesto. El valor presente del primer pago es n, que es igual. Recordemos que por todos hay 92 días. 92 menos 17, hay 75 días entre esta fecha a la fecha del 25 de febrero del siguiente año. Aplicando la fórmula, valor futuro es igual a lo presente que multiplica a 1 más i por n. Eso es igual a 200.000, que es el pago que se hizo ese día, por 1 más la tasa de interés, 0.34. No olviden que esto se divide por 100, por 75, el número de días que hay de esta fecha a esta fecha, dividido 360. Esto da igual a 214.166.67. El valor presente del segundo pago, n es igual a 92 menos 56, igual a 36. El segundo pago se hace el 20 de enero. 92 menos 56 corresponde a 36. Usando esta misma fórmula, reemplazando, obtenemos 150.000, que sería la cuota que se pagó ese día, por 1 más 0.34 por el número de días de esta fecha a esta fecha, y por todos 36 días, dividido 360, y eso da un valor de 155.100 pesos. La suma de todos los pagos es igual a la deuda en la fecha del 25 de febrero. 214.166,67 más 155.100 pesos más X, eso es igual a 663.915,33. Sumando esas cantidades, obtenemos 369.266,67 más X igual a 662.915,33. Pasando esto a restar, obtenemos que X es igual a 669.915,33 menos 369.266,67 igual a 292.648,76. Es decir, que la persona tiene que pagar el 25 de febrero un valor correspondiente a 292.648,66. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.